Hey, ¿qué tal, manitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Una semana complicada, señores. Sé que no hemos tenido streams, pero trato de poner un poquito más de ánimo para no dejarlos por lo menos sin videos. Ya lo expliqué en stream hace poco y lo expliqué en el Discord, si no estás en el Discord. Vaya, además ahí van a estar los mazos. Todos los mazos de todos mis videos, de todo el canal, están en el Discord, los pone el señor Gun Matías, que la verdad, Gun, te quiero una banda. Bueno, hoy estamos en 6129 copas y dirán, ¿dice mazo de combatientes 2? ¿O de liga 2? Pero está en maestros 1, what the fuck. Bueno, los voy a explicar con mi cuenta grande, porque bueno, no está nada mal. Igual los mazos de combatientes 1, 2 y 3 siempre sirven para seguir subiendo copas. Hay algunos que no, porque hay ciertos metas en cada liga, pero son muy parecidos entre sí. Ya cuando empiezas en maestro 1, 2 y 3, empieza un poquito a cambiar la cosa. Pero bueno, vamos a ver este día, creo que este video lo subiré el sábado, posiblemente. Sí. Entonces, vamos a ver los mejores mazos para combatientes 2. Y antes que nada, como siempre, agradecer a los miembros del canal, a los suscriptores de Twitch y a todos ustedes, porque ya somos más de 21.000 panitas y estoy seguro que llegamos a los 22.000. La verdad, gracias a todos por el apoyo, los quiero un montón y ahora pasemos con los mazos. Y bueno, panitas, estamos acá con el primer mazo, un mazo de Mega Caballero con puercos y bárbaros de élite. La verdad, bastante sucio y bastante fácil de subir con este mazo. Máquina voladora, electrocutadores, bruja madre, bola de fuego y barril de bárbaros. Como ven, es un bait de bola de fuego, porque estas unidades mueren de bola de fuego. Entonces la idea es que lo utilicen en una para tú poder utilizar las demás. El mega caballero es más que todo para defender, y los bárbaros de élite para hacer un push. Puedes hacer un push dividido con esto y esto y esto y esto, y la verdad va muy bien. La idea es esperar al por 2 o hasta el por 3, porque es un mazo bastante pesado. 4.5 elixir de coste medio, no es nada barato, y ahí podrás agarrar y destruir al rival. Y bueno, manitas, como siempre empezamos la partida tranquilamente chill contra el pana coreano, creo que es. No, eso no es japonés ni chino, pero creo que es coreano, no sé, no estoy 100% seguro. Yo en verdad no sé mucho de eso, pero agarramos los puercos reales que pegan. Y metemos una bola de fuego porque nos vamos a quitar todo eso. Bien, hermoso, bien, distinto. Lamentablemente un puerco se nos devuelve, pero vamos a hacer daño. Ojo, puede tener este mazo de chozas que se ve mucho en esta arena. Bueno, en estas copas, no en esta de arena, en estas copas, que la verdad es bastante molesto. Pero bueno, acá ponemos una bruja madre para crear puerquitos. Y vamos a ver, bien, sale un puerquito ahí en medio de una vez. Me hubiese gustado que sobreviviera mi bruja, la verdad, pero a veces las cosas no pasan como uno quiere. Ok, bueno, lamentablemente se quedó eso ahí. Metemos los zapis. Como vemos, él tiene bola de fuego. Ya me queda saber si tiene mega caballero u otra cosa. Puede tener bárbaros de élite, de cañón con ruedas. Un mazo que la verdad molesta bastante. No vamos a mentirle a nadie. Ahí los zapis atacando, bien. Bien, el zapi de la izquierda haciendo un poquito de daño. Tampoco es nada del otro mundo. Metemos una bola de fuego acá para que esta bruja tampoco es que nos haga la vida imposible. Ese zapi, la verdad, haciendo un buen trabajo, ralentizándose un poco. Y bueno, nosotros en verdad hemos hecho prácticamente todo el daño de esa bola de fuegos. Vamos a esperar un poco, porque él tiene un mazo de chozas. Entonces, con la bruja madre, la choza de duendes no es muy útil. Entonces nosotros podemos molestar al rival bastante. Ponemos aquí, por ejemplo, la bruja. Y acá le ponemos un barril para ver si podemos predictearle la máquina. No lo sé, no. Quería predictearle la máquina voladora, pero bueno, no salió. Ponemos la máquina voladora de nosotros acá, y nosotros le vamos a hacer daño a esa máquina. Bien. Y bueno. Uy, bastante mala esa bola de fuego. Muy mala, porque si no estoy mal no le dio a la torre. O sea, bien por nosotros. Bien, vamos a ver cómo hacemos esto, porque ¿saben cuál es el problema que yo tengo aquí ahorita? Es que este señor de acá, ok, tiene cañón con ruedas. Esos duendes se van a convertir en los señoritos puercos. Metemos una bola de fuego acá de una vez. Nosotros muy bien con esto, hacemos un daño brutal. Ok, él tiene bárbaros de élite también. Vean que esa bruja hace muchísimo daño. Aquí con los zapis vamos a poder detener eso de una manera muy buena. Y tranquilamente, eso es, bien. Por acá, nosotros el bárbaro, uy, en verdad esperaba un poco más del bárbaro. Meto este mega caballero, tranquilito, bien, tranquilito. Vamos a meter esto por acá. Y metemos esto aquí así.
Esta que sí, gasta su bola de fuego, así la bruja tranquilamente se puede convertir en un puerquito. Igual, ey, ojito con ese puerco allá. Esa es. ¡Pum! ¡Vamos! Bien, contra un mazo de chozas. Bien, bien, le ganamos. Mega Caballero al 11. Imagínense si lo tienen al 13, papá. No les quiero decir cuántas copas van a subir con este mazo. Y bueno, panitas, pasamos con un masito que sí necesita un poquito más de skill. No es tan rancio como el anterior. En verdad es mucho menos rancio que el anterior. Este es un mazo de Lockbait. Y sí, un Lockbait bastante interesante con Tesla, la Valkyria. Que la verdad con la Valkyria a mí me gustan mucho más los Lockbaits que con el Caballero. Igual se puede utilizar para ciclar más rápido y es una muy buena opción. Como ven, tenemos Pandilla, Cohete, aunque yo no lo tengo al 13, la verdad es bastante útil. El Tronco y el Espíritu de Hielo. Antes de empezar, me gustaría... Yo no soy de usar mucho el cohete, pero quiero saber cuánto hace de daño a la torre. 490. Eso siempre ténganlo en cuenta. Cuánto daño hacen sus hechizos al nivel que los tengan. Es importante que se lo sepan al 9 y al 13. Pero si por ejemplo tienen como yo un cohete al 12, tienen que saber cuánto hace a eso. Yo no me la sé de todos los niveles, por eso lo busqué ahorita. Pero por ejemplo un cohete al 9 hace 370. Para que tengan una idea, porque eso es regla de torneos. Tenemos nuestra princesa al 11, pero la verdad la princesa no importa tanto el nivel. Obviamente ayuda muchísimo más si está a un nivel más alto porque hace más daño, pero la princesa es más que todo como está el puente, siempre van a necesitar poner algo para quitarla de encima. De resto, esto sí es importante que lo tengan al mayor nivel posible porque es nuestra win condition. Y bueno, panitas, pasamos con Jones, contra el señor Jones. Le ponemos aquí una torre de Tesla rápidamente para hacerle daño. Pude haberla colocado mejor, pero bueno, me dormí. Vamos a ser claros con eso. El Espíritu de Hielo, si lo tuviera al 12, también sería mucho mejor. Pero miren lo que vamos a hacer. Ponemos el Espíritu de Hielo acá. Nos toca contra un Monta. Puede ser un 2.6, lo cual puede ser un problema bastante grande. Pero por lo que veo, él acaba de gastarse el tronco. Nosotros ponemos esto acá. Y... ay, qué triste de nuestras vidas. Tiene un Monta bastante extraño. Ah, tiene bola de fuego. Ok. Esa sí no me la esperaba yo. Ponemos esto por acá. Bien, vamos a defender bastante bien eso. Podemos llegar a hacer un poco más de daño a la torre. Bueno, no lo creo. O sí hacemos bien. Esos duendes que pegan, perfecto, está bien. Que los duendecitos con lanza peguen, no está nada mal. Espíritu de Hielo por acá, tranquilito. Vamos a ver, ponemos esto aquí, este Tesla acá. Por si acaso, por si tiene algún hechizo como terremoto. No parece. Ponemos esta princesa acá. Tenemos el Tesla. Oh, rayos. Oh, yeah. Mi problema ahora es... no la puedo creer. Tronco. Ok. Yo iba a usar el cohete, pero luego me di cuenta que era una mala idea. Ahí bien, lo detuvimos un poco con el Espíritu de Hielo. El cohete era una mala idea, muchachos. Ven cómo se pueden defender con poquito y nada. La princesa tranquilita. Bien, la princesa hermosa. Bellísima, defiende. Vean lo útil que es la princesa. Y eso que la tengo a nivel 11. Vamos a poner la Valkyria. Tranquilo. Y ponemos esto por acá. La princesa va a hacer daño. Y el rival se me rindió. Ah, no, vale. Pero si se te me vas a rendir así, me avisas. ¡Me avisas! ¡No, papá! ¿Cómo te me vas a rendir así? No sé, le fue el internet, se rindió. Este joven se rindió. Así de bueno está el mazo. Así de bueno son los Lockbaits. Y cuando lo sabes usar... Es que la defensa que le hice fue increíble. Menos mal no gasté el cohete. La verdad, una maravilla. Uy, de paso un cofrecito mágico para rematar. Para rematar un cofre mágico. Y bueno, panitas, pasamos con un tercer mazo que está muy interesante y que se utiliza muchísimo tanto en estas copas como en las copas más altas. Y es Montapuercos con Terremoto, que es muy importante. La lanzafuegos que molesta un montón. La Valkyria, véanla, que es súper importante. Una carta que está muy buena, que la gente a veces la menosprecia, pero es un dolor de cabeza para el que sea y una ayuda para el que lo usa. Y además, Torre Tesla, Tronquito, Esqueléticos y Espíritu de Hielo para ciclar, defender. Vean cómo hicimos con el mazo anterior de Lockbait, que nos fue muy bien con el Espíritu de Hielo defendiendo en ciertas ocasiones. Bueno, la verdad, este ciclado rápido con el Espíritu de Hielo ayuda muchísimo. Puedes también poner un espíritu eléctrico o un espíritu de fuego. De resto, la lanzafuegos la recomiendo siempre tenerla acá. Si no tienes la lanzafuegos a buen nivel, puedes usar también la princesa, pero ahí ya el mazo se torna un poco más defensivo. Ya verán cómo utilizamos nosotros la lanzafuegos. La Valkyria también la pueden cambiar por un caballero, no hay problema.
problema. Hay gente que también lo pone un poco más agresivo y usa un príncipe oscuro, pero yo prefiero con la Valquiria. Va excelente el montapuerco siempre para atacar y utilizar el terremoto para quitar las estructuras que puedan defender al montapuercos. Les recuerdo que siempre todos estos mazos van a estar en el Discord. Y me mordí la lengua en el momento que traté de hablar ahorita y me duele. Pero bueno, en el Discord van a estar todos los mazos. El link está en la descripción, así como todas mis redes sociales y el Twitch, donde hacemos directo de lunes a viernes. Y bueno, señoras y señores, pasamos con Tatarms, porque no entiendo nada de lo que hice antes. Así que, bueno, gigante. Y no tenemos el Tesla. Buenísimo. Vamos aquí con los esqueléticos tranquilitos. Ponemos esqueléticos acá para ciclar. Pero es buenísimo esto. Es buenísimo. Buenísimo, porque casualmente no tengo el Tesla en ciclo. Me encanta. Troncazo. Bien. Bien, bien, la lanzafuego igual ayuda muchísimo a bajarse esa mosquetera, que la verdad está bastante fastidiosa. Un espíritu por acá. Un espiritiño. Ok. Bueno, el monta pegó 2 veces. 3 veces. No me quejo para nada. Ok. Lanzafuegos aquí. Ok. Tronco. Ok, bien. Espíritu de hielo. Esqueléticos aquí. Valquiria. Bien, no. Vean la defensa que se hace, papá. Nos tiene flechas, ojo, hay que tener eso en cuenta. Nos tiene flechas el señor Tatarms. Nos tiene flechas. Una preocupación en banda. ¿Por qué? Porque las flechas molestan muchísimo a mi lanzafuegos. Entonces, acá ponemos un monta. No tiene estructura, por lo cual no voy a gastarme el terremoto. Lanzafuego ahí, tranquilita. Uy, qué mal ahí de mi parte. Metemos esto de nuevo para los esqueléticos ahí. Uy, Muy bueno. Hay que aplaudirlo porque le hizo excelente. Vamos a esperar ahora un poco porque él me puede utilizar el príncipe para defender a mi monta y no es lo ideal. Pero bueno, lanzamos esto aquí rápido. Él tendrá que poner su príncipe. Bien, le ponemos la lanzafuego acá. Ponemos un Tesla para ir ciclando. Ahí con la lanzafuego vamos a poder iniciar. Tranquilito. Ok. Espíritu de hielo. Ok, este por aquí. Metemos un tronco acá. Y metemos un Tesla aquí. Bien. Lanzafuegos. Bien. Bien. No está nada mal esto. Ven aquí. Muy bien todo. Uy, las flechas. Esto acá. Troncazo. Tesla aquí. Bien, perfecto. Defendimos. Monta. Monta preparado. Lanzafuegos. Bien, le pegamos. Terremoto. Ok. Tronco. Mira eso. Aquí estamos. Esto aquí así. Espíritu. Miren la manera de defender todo esto. Y le metemos el terremoto acá. Miren cómo eso quedó a 4. ¡Pam! ¡Pam! ¡Qué buen mazo, papá! ¿Ven? Cómo defendíamos, cómo atacábamos, cómo la lanzafuego era súper importante para hacer daño a la torre. Y luego los terremotos ya al final para acabarla. Y bueno, ya ha ciclado, muchachos, ha ciclado. Así se juega este mazo. Y ahora, panitas, venimos con un mazo parecido al anterior que nos usaron, y es un gigante doble príncipe, pero este es el clásico. El clásico le sirve para todas las arenas. Pero bueno, Combatientes 2, como estás entre Maestros y Combatientes 1, la verdad es una herramienta muy útil. Hay muchas personas que no saben defender este mazo en estas copas y la verdad va súper bien. ¿Cómo es? Gigante, tranquilito. Luego pones un minero para empezar a hacer daño. El gigante siempre tanqueando, aunque también puedes tanquear con el minero. Depende mucho de la situación y del matchup. Ya van a ver cómo lo uso. Igual este es un mazo que yo utilizo siempre en la vida. Que yo lo uso también en Maestros tranquilamente. Y que lo uso en directo. Recuerden, el Twitch está abajo en la descripción. Pero bueno, el príncipe oscuro y el príncipe normal para defender ya saben cada quien. Cuestiones como unos esqueléticos y acá este defiende, por ejemplo,
cuestiones, te puede matar un P.E.K.K.A mucho más fácil que este príncipe, por ejemplo. O también puede matar un montapuercos porque hace mucho más daño. El mago eléctrico para dragones infernales, torres infernales, chispitas, para resetear, también para cualquier cuestión spam como unos murciélagos. Magnífico. El mega esbirro para globos, para matar rápidamente a cualquier unidad aérea. Es nuestro hard DPS o la unidad que hace más daño en la parte aérea. Y luego bola de fuego y zap como nuestros hechizos. Y bueno, panitas, si les gusta este tipo de mazos de doble príncipe, aquí arriba les voy a dejar una guía que va de maravilla. Empezamos, bueno, no, empieza él. Un arquero mágico, puede ser P.E.K.K.A. Uy, no sé si es P.E.K.K.A. La verdad, voy a utilizar Príncipe Oscuro. Siempre me gusta empezar con el Príncipe Oscuro porque el Príncipe me ayuda mucho más a defender. Al menos de que sea algo de spam tipo pandilla, preferiría tener en mis manos el Príncipe Oscuro. Pero vamos a poner este Príncipe acá. Ese Príncipe de allá va... Uy, se gastó el mini P.E.K.K.A. Ponemos el minero aquí. Nosotros podemos... Ok, bien, bien. Bien, miren eso, miren ese daño. Uy, vamos por favor la bola de fuego. Mira esa bola de fuego, mira esa bola de fuego. Por el amor de Dios. Pim. Pim, pum, pam, pim, pum, pum. Empezamos. Primer minuto de partida. Y de Jax 10 ya tiene una torre tumbada. ¿Por qué? Porque los mazos de gigante doble príncipe van de maravilla, señores. Ahora, bueno, no hay que evitar el momento manqueo, que esa es mi especialidad. Momento manquearla. El momento de manquearla, ese es mi momento. Cuando hay que manquearla, ahí estoy yo. Aquí metemos este zap, metemos un minero defensivo. Bien, con el minero. Perfecto, buenardo. Buenardo. Vean cómo defendimos ambos lados. Maravilloso. Tiene puercos y ariete, un mazo rarísimo. Los asiáticos siempre trayendo mazos locos, pero terminan funcionando, ojo. Ojo. Así que hay que tener cuidadito. Mira eso, mira eso. Yo no me voy a volver loco, no me voy a volver loco, no me voy a volver loco. Bola de fuego acá. Boom. Bien, tranquilito. Tiene su máquina voladora, lo que tú quieras. Metemos a este príncipe por acá. Tenemos el mega esbirro para la máquina voladora, súper importante. Ok, esto por aquí, esto por acá. Mago eléctrico. Ok. Ok. Bueno, ahora sí se prendió esto. Se prendió esto. Se prendió esto. Uy, igual miren el daño que estamos haciendo al lado derecho. Príncipe oscuro acá. Uy, bien que ese arquero mágico no le está pegando a la torre. Hermoso, no sé cómo pasó eso, pero bien. Gigante acá tanqueando. Bien, hermoso. Bien. Magnífico. Maravilloso. Espléndido. Tú, metemos minerazo por aquí. Minerazo. Un zap aquí. Bien. ¡One! 3 torres, papá. Tranquilito. Chill. Sabrosongo. ¡Pum! Papi, estamos on fire. Ustedes quieren subir copas. Mazo para combatientes 2 aquí. Suscríbete. Activa esa campanita. Ya. Que no te veo. Ya. Dale. Y bueno, manitas, tenemos como último mazo este masito de sabueso que está buenardo. Buenardo. Masito, bueno, yo siempre he desordenado, pero bueno, debería estar. Es así. Esto por acá, ya eso ya no importa tanto. Pero bueno, es un mazo de sabueso globo muy interesante. Como ven, es un ciclado rápido, porque con estas cartas ciclamos bastante rápido. Lo que más cuesta 3 elixir. No contamos la bola de fuego porque es nuestro hechizo fuerte. No lo vamos a usar a cada rato. Pero tenemos además de eso la descarga, la jaula, perdón, la lápida la pueden cambiar por una jaula, no está nada mal, pero bueno, la idea es ciclar rápido con este mazo para poder llenar el mazo de spam, tanto de horda, bueno, esto no es una horda, de unos esbirros, como de mega esbirros, como también de sabuesos. Si puedes llegar a colocar 2 sabuesos no estaría nada mal, presionas muchísimo al rival, pero bueno, la idea es hacer un buen push con sabueso, globo y luego si puedes ciclarlo y sacar otro globo, por ejemplo, no está nada mal. Pero bueno, los dejo acá con la partida. Y bueno, panitas, pasamos contra Iralra probando este último mazo. La lápida al 11 no está mal, puedes ponerla igual por un forzudo. Bueno, nos toca contra él al 12, la verdad bastante extraño.
Bastante interesante, la verdad. Bueno, 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 bueno. Interesante, ¿no? No me la contés. ¿Por qué? ¿Por qué un P.E.K.K.A en este momento? ¿Por qué? Porque es necesario, ¿no? Bueno, ya te gastaste la bola de fuego. Te acabas de gastar un P.E.K.K.A. Bueno, yo me voy con esto. Ahorita tiene dragón infernal y la pasó bastante feo. Puede ser, no lo sé, tiene bruja. Ok. Tenemos... Magnífico. Magnífico ahí. Agarramos y... Guardias. Guardias aquí tranquilo. Ah, no. Bueno, pero ¿me quieres sacar algo más? ¿Algo más que quieras poner? Wow, mazo de P.E.K.K.A bastante extraño, ¿no? Bastante extraño. Tiene bola de fuego y flechas, ojo. Quiero solo decir eso. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo solucionamos esto. No es que estamos perdiendo, pues, pero la verdad es bastante fastidioso este momento del día. Uy, globo. What? Alguien que me explique que estoy en otro lado. Alguien que me explique que estoy en otro lado. Uy, gracias. Me acaba de acomodar el megasbirro. Me acaba de acomodar el megasbirro, la verdad. Me lo acomodó. Uy, eso se acerca. Y por favor. Uy, vamos. Bien. Ok. Esto aquí así. Tranquilito. Defendemos. Esto acá. Bola de fuego. De una. Sin miedo a nada. Sin miedo al éxito, muchachos. Sin miedo al éxito. Metemos un sabueso aquí. Lejitos. Pero bien puesto. Globo. Tranqui. Bien. Bien. No importa. Ahí viene eso. Ponemos esto acá. Ponemos esto aquí. Bien. Buen zap. Bien. Buen todo. Bien. Buenísimo. Ok. Metemos. Uy. Ya. Defendamos. Bola de fuego acá. Vamos, por favor. Vamos, por favor. ¡Vamos! Con una partida súper rara, muchachos. Pero ven que el mazo va creme de la creme. Y bueno, panitas, estos fueron los 5 mejores mazos para Combatientes 2 o para Liga 2. Los mejores mazos para Liga 2, como quieran llamarlo. Y la verdad, 5 mazos muy interesantes. ¿Quieren saber mis favoritos? Obviamente este, pero si quitamos este me encanta. Este está muy bueno, aunque la partida que tuvimos fue bastante extraña. Y bueno, luego estos dos van de maravilla. Como siempre, espero que les haya gustado el video. Recuerden que ahí abajo en los comentarios me pueden dejar su opinión, qué les pareció y qué cosas quieren que les traiga el canal. Como siempre, también les recuerdo que estamos con todas nuestras redes sociales activos abajo en la descripción, que el Discord es súper importante para que puedas copiar los mazos en tu Clash Royale. Espero que les haya gustado, que lo disfruten. Recuerden suscribirse, activar la campanita y los espero en el siguiente video.